Martes 23 de septiembre de 2025, martes de la 25ª semana del tiempo ordinario. Primera lectura. Lectura del libro de Esdras. En aquellos días el rey Darío escribió a los gobernantes de Transeufratina: «Dejad que se reanuden las obras de este templo de Dios. El gobernador de los judíos y los ancianos judíos reconstruirán este templo de Dios en el lugar que ocupaba. Estas son mis órdenes sobre lo que debéis hacer con los ancianos judíos para la reconstrucción del templo de Dios. De los ingresos reales procedentes de los tributos de Transeufratina, páguese puntualmente a esos hombres los gastos sin ningún tipo de interrupción. Yo, Darío, he promulgado este decreto y quiero que sea ejecutado al pie de la letra». Los ancianos judíos prosiguieron las obras con éxito, confortados por la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Idó. Edificaron y construyeron la reconstrucción según el mandato del Dios de Israel y con la orden de Ciro, de Darío y de Artajerjes, reyes de Persia. Así terminaron este templo el día 3 del mes de Adar, el año 6 del reinado del rey Darío. Los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás repatriados celebraron con alegría la dedicación de este templo de Dios. Con motivo de la dedicación de este templo de Dios, ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y, como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos, según el número de las tribus de Israel. También organizaron los turnos de los sacerdotes y las claves de los levitas para el servicio de Dios en Jerusalén, tal y como está escrito en el libro de Moisés. Los repatriados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Los sacerdotes y los levitas se habían purificado para la ocasión. Todos los purificados ofrecieron el sacrificio de la Pascua por todos los repatriados, por sus hermanos, los sacerdotes y por ellos mismos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Desead la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Vamos alegres a la casa del Señor. Por mis hermanos y compañeros voy a decir: la paz contigo. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. Vamos alegres a la casa del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Aleluya, aleluya, aleluya. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vinieron a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondió diciéndoles: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Muy buenos días a todos, queridos hermanos en Cristo Jesús. Un día más damos gracias al Señor por su palabra que nos ilumina y fortalece. Damos gracias a Dios por la vida de sus santos, que son ejemplo de fidelidad y de entrega, especialmente la de San Pío de Pietrelcina, que con su oración, su sufrimiento y su servicio nos recuerda la fuerza de la gracia. Gracias por la comunidad reunida y por tu amor que siempre restaura y une. Hoy recordamos a San Pío de Pietrelcina. San Pío nació en 1887 en Pietrelcina, Italia, y desde muy joven sintió la llamada del sacerdocio como capuchino. Su vida estuvo marcada por la oración constante y la confesión como ministerio central, y la Eucaristía como fuente de todo. Recibió los estigmas de Cristo que llevó con humildad durante 50 años y ofreció su sufrimiento como reparación por los pecados del mundo. Fue director espiritual de miles de fieles, fundó hospitales y casas de alivio del sufrimiento y fue conocido por su famosa exhortación: reza, espera y no te preocupes. Su vida encarna el Evangelio de hoy, escuchar y vivir la palabra de Dios hasta hacerse familia de Cristo. Hoy las lecturas nos hablan de reconstrucción, comunión y obediencia a la palabra. Esdras narra cómo se termina el templo y se celebra la Pascua. El pueblo vuelve a su identidad como comunidad de Dios. El Salmo es un canto de alegría al subir a Jerusalén, la ciudad donde Dios une a sus hijos. El Evangelio de Lucas, por su parte, recuerda que ser familia de Jesús no depende de vínculos de sangre, sino de escuchar y cumplir la palabra. La unión entre las tres lecturas es clara: la verdadera permanencia al pueblo de Dios, de la obediencia gozosa a su palabra y de la unidad en torno a Él. En la primera lectura del libro de Esdras estamos en tiempos del regreso del exilio en Babilonia. El templo había sido destruido y ahora, bajo la autorización de reyes extranjeros, Darío, se permite reconstruirlo. Esdras y el pueblo se empeñan en esta misión sagrada: levantar la casa de Dios y volver a celebrar la Pascua. El templo reconstruido representa la presencia de Dios en medio de su pueblo. La Pascua celebrada de nuevo es signo de identidad renovada. El pueblo vuelve a ser pueblo de la alianza. Dios utiliza incluso a autoridades extranjeras para cumplir su plan. Esto muestra que la historia está en sus manos. Cuando todo parece destruido, Dios abre camino de restauración. Hoy la Iglesia también debe reconstruir templos, no solo de piedra, sino comunidades heridas, familias rotas, parroquias apagadas en la fe. El Salmo de hoy dice: «Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor». Este salmo es un canto de peregrinos que subían a Jerusalén. La ciudad representaba unidad, justicia y presencia divina. Jerusalén, edificada como ciudad compacta, símbolo de la unidad del pueblo de Dios. Allí suben las tribus, signo de fraternidad universal en torno al Señor. El cristiano experimenta esa alegría cuando se reúne en comunidad para la Eucaristía. La Iglesia es hoy la nueva Jerusalén, donde nos unimos en un solo cuerpo en Cristo. En el Evangelio de San Lucas vemos que la familia de Jesús lo busca y Él responde: «Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Jesús no rechaza a su madre, más bien ensalza lo que hace grande a María, su obediencia radical a la palabra: «Hágase en mí según tu palabra». La verdadera pertenencia a Cristo no es biológica ni social, sino espiritual: escuchar y cumplir. Jesús inaugura una familia nueva, la comunidad de discípulos.
Hoy se nos invita a pasar de una fe de costumbre o cultura a una fe vivida y obedecida. No basta decir soy cristiano de palabra, la vida debe reflejarlo. Como en tiempos de Esdras vivimos tiempos de reconstrucción tras guerras, divisiones, crisis sociales y pérdida de fe, Dios nos pide ser albañiles de esperanza. El Salmo nos recuerda la alegría de celebrar en comunidad, cuando a menudo vemos iglesias vacías o jóvenes alejados. Somos llamados a hacer de la iglesia un hogar acogedor. El Evangelio denuncia la tentación de ser cristianos de nombre, pero no de hechos. En un mundo donde abundan discursos, lo que convence es el testimonio. Por ejemplo, Nehemías, que reconstruye los muros de Jerusalén pese a oposiciones, y María, que representa la oyente perfecta de la palabra. Los aspectos fundamentales para la misión de hoy, en primer lugar, es reconstruir, ser agentes de unidad, reparar lo roto. Hay que vivir en alegría comunitaria, no reducir la fe a lo privado, escuchar y cumplir la palabra, ser coherentes en la vida diaria. Ser pueblo de Dios significa reconstruir en obediencia, vivir en comunión y poner en práctica la palabra. No es suficiente levantar muros o templos. La verdadera casa de Dios es una comunidad que escucha y obedece. En conclusión, queridos hermanos, hoy el Señor nos invita a ser de su familia, no por etiquetas, sino por la coherencia de nuestra vida. Si escuchamos su palabra y la cumplimos, somos hermanos de Cristo, hijos de María y piedras vivas del nuevo templo. No temas reconstruir lo que parece en ruinas. El Espíritu Santo es el arquitecto que guía la obra. Recuerda, ser familia de Jesús es dejar que su palabra transforme nuestra vida hasta hacer la luz para los demás. San Pío de Pietrelcina decía: reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Espíritu Santo, ven a nuestra vida, abre nuestro oído para escuchar la palabra y fortalece nuestro corazón para ponerla en práctica. Haznos constructores de comunión y testigos alegres del Evangelio. San Pío de Pietrelcina, intercede por nosotros, enséñanos la perseverancia en la oración, la paciencia en la prueba y la generosidad en el servicio. Ayúdanos a ser lámparas encendidas en medio de nuestro pueblo. María, Madre y oyente perfecta de la palabra, enséñanos a decir cada día: hágase en mí según tu palabra. Acógenos en tu maternidad y guíanos hacia Cristo. San José, custodio fiel de la Iglesia, danos tu silencio contemplativo y tu fidelidad al plan de Dios. Sé protector de nuestras familias y comunidades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengáis un feliz y bendecido día en el Señor. Amén.